Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a orar primero y luego empezamos, ¿vale? Señor, quiero darte gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos y por el tiempo que ha pasado ya de la alabanza, Señor, que nos pone en situación, y ahora pues pedimos tu ayuda para saber de ti y aprender a obedecerte, Señor. En nombre de Dios. Javi, ponte al lado de Consuelo. Y tú ponte al lado de Carlos. Ya veréis por qué. Por aquí, ponte al lado de Marta, si puedes. Y al lado de... No, que no estéis separados. Ya veréis por qué. ¿Nadie más se despista por ahí? Ah, sí, Eduardo, al lado de Diego. Aquí no se escapa nadie. Muy bien. Vale, pues pon la primera diapositiva. Bueno, la primera pone la fecha nada más. Como sabéis, el domingo pasado no estuvimos Alicia y yo porque habíamos estado antes, estábamos en ese momento volviendo de Guadalajara, en el momento del culto. En Guadalajara estuvimos en un encuentro que eran de docentes y gente de empresa. Y la verdad es que fue un tiempo bastante interesante. Y bueno, supongo que como tantas cosas, yo disfruto muchas veces más en la mesa que en las predicaciones. Pero hubo un momento bueno en una de las, no exactamente en una de las predicaciones, sino en los devocionales. Y ese momento es el que quiero, antes de empezar a compartir, pues deciros nada más. Es un texto de 1 Timoteo 6:12 que dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quien nos compartía este texto es Jaime Fernández, no sé si le conocéis por sus devocionales, por sus vídeos y demás. Y bueno, a mí me tocó porque nos hizo una sencilla pregunta. Fijaros, de un texto como este te hacen una sencilla pregunta y es: ¿qué buenas batallas estás librando? Buenas batallas de la fe. Vale, pues estábamos sentados en mesas y nos hizo que en las mesas compartiéramos cuáles eran nuestras buenas batallas de la fe. Os he pedido que os pongáis juntos esa, para que le digáis a vuestro compañero qué buenas batallas de la fe estáis en este momento peleando. Ya está. Mirad a la persona que tenéis a vuestro lado y decidme: estoy peleando esta buena batalla de la fe. Pero le confieso cuál es mi... Estoy peleando esta... Bueno, no. Si no te atreves, no lo digas. ¿O tengo que decir? ¿Qué batalla estás peleando? Dime una buena. Muy bien. En la Biblia cuentan muchas buenas batallas. Muchas muy buenas batallas en las que se derrotaron ejércitos, se vencieron leones y no sé qué. Pero nos decía Jaime Fernández que a veces también nos metemos en malas batallas. Saúl se metió en una mala batalla, decidió, en vez de hacer lo que Dios decía, meterse contra David y estar perdiendo toda su vida nada más que haciendo una estupidez, metiéndose con David. Justo cuando conquistan, cuando vienen los espías y dicen:
esto no vamos a poder con ellos, y Dios les dice, bueno, pues vais a estar 40 años en el desierto. No, espera, vamos a pelear. Y hay una derrota, la derrota de Orma. Pues así sucede en muchas ocasiones, que también nos metemos en malas batallas. Comparte con la persona que tienes al lado a ver en qué líos andas metido. Muy bien, gracias. Esto era un poco para quitar el frío y que podamos también pensar que a lo largo de la charla, en algunos momentos voy a parar y vais a tener esta interacción, ¿vale? Pasa a la siguiente y la siguiente. Muy bien. Levítico para Dummies es una bobada que se me ocurrió porque yo trabajo, como sabéis, con temas de informática, y muchos de los manuales de informática se llamaban así. Bueno, en español era informática para torpes, pero muchos de los manuales venían en inglés y era C for Dummies, Borland for Dummies, C++ for Dummies y cosas así, ¿vale? Entonces se me ocurrió hablaros de Levítico como si fuera para torpes. ¿Y por qué? ¿Vale? No es que seáis torpes, ¿vale? Vale, no es eso. Lo que ocurrió fue lo siguiente, que en mi plan de lectura, en finales de febrero y principios de marzo toca Levítico. Me leí Levítico y cuando terminé el Levítico dije, vaya, me sorprendió, es la primera vez que Levítico me sorprendió. Empecé a hacer un pequeño esquema de lo que estaba leyendo, pero hubo una circunstancia que me llamó la atención más, ¿no? Y fue, también lo sabéis, que la semana anterior fuimos al entierro de un tío mío, y en el funeral, que fue un poco así, el sacerdote era un poco cascarrabias, y las personas que estaban a su alrededor no saben que en una misa el móvil no tiene que estar puesto, y aquello fue un festival de sonidos, músicas y demás, ¿no? Entonces, no me extraña que fuera un poco cascarrabias el sacerdote por esa razón, ¿vale? Pero sí que me llamó la atención una cosa. Una de las personas que estaba en el encuentro era una persona joven, tenía unos 30 años más o menos, y enseguida noté que esta persona, posiblemente la última vez que había estado en una misa, pues debió ser en su primera comunión. Porque estaba anonadada, mirando el ceremonial, mirando las cosas, preguntando a la persona que estaba a su lado, ¿no? Y especialmente pues me llamó la atención en el momento de la consagración, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? Y la persona que estaba a su lado intentando explicarle en 2 minutos, en 4 palabras, qué significaba aquello, ¿no? Y en ese momento, pues la verdad es que dije, anda, mira, si esta persona no conoce el Levítico, es muy difícil explicarle todo lo que sucede en una misa, por ejemplo, ¿no? Así que pensé que dije, pues mira, esto de hablar de Levítico puede tener sentido, ¿no? También había otra cosa, ¿no? Que mucha de nuestras ideas sobre moral, sobre ética y sobre justicia social también proceden del Levítico. Es otro tema muy interesante. Así que, bueno, pues eso fue un poco lo que me llamó y me dijo, pues voy a compartir acerca de Levítico. ¿Sabéis por qué se llama Levítico? ¿O de dónde procede el nombre de Levítico? Sí, ¿no? Eso sí. Dale a la siguiente. Dale, siguiente.
Vale, el nombre del libro pues hace referencia a los levitas, que eran una de las tribus de Israel y eran los que tenían la responsabilidad de ser oficial en el tabernáculo, y luego cuando llegaron, cuando David construyó el templo, pues serían los levitas los que oficiarían allí. Pero se ganaron su puesto de una manera bastante complicada. Cuando el tema del becerro de oro baja Moisés, Dios les dice que todos aquellos que estaban metidos en aquel lío debían morir y que se enfrentaran frente a frente contra las personas de su propia familia. Y los que lo hicieron fueron los levitas. Y desde ese momento Dios les dijo: pues vosotros os habéis consagrado a mí. El autor se atribuye a Moisés, que eran miembros también de la tribu de Leví. No sé, lo leí en algún sitio, no sé cuántas veces se dice: y Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, Dios me dijo, etcétera, etcétera. No sé si una barbaridad de veces aparece en el libro de Levítico. Y en cuanto a cuándo se escribió y demás, pues hay diversidad de opiniones, pero hay quien dice que posiblemente se escribiera en el desierto y que más o menos en torno al año 1400 o por ahí. Esa frase que veis ahí me gustó muchísimo. Dice, en Éxodo, el libro anterior al Levítico, nos dice que Dios saca a su pueblo de Egipto. Y en Levítico, en el siguiente libro, Dios saca a Egipto de su pueblo. Así que, antes de seguir, una pregunta. Pasa la siguiente. ¿Queda mucho de Egipto en ti? ¿Hace falta Levítico en tu vida? Esa es la pregunta que tenéis que responder a la persona que tenéis al lado. ¿Queda mucho? Si solamente dice, oye, sí que queda mucho. Con eso vale. Compartidlo con la persona que tenéis al lado. Uno descubre más de Egipto en su vida de lo que parece, ¿vale? Muy bien. Vale, pues la siguiente. Vamos a ver el libro de Levítico, pues lo vamos a dividir, vamos a hacer muy rápido un vistazo a vista de pájaro de todo Levítico, así que imaginaros en media hora, vamos a volar sobre Levítico. El primer capítulo, el capítulo 1, el capítulo 1 trata sobre los holocaustos. Los holocaustos, pues eran algo que se quemaba, ¿vale? La idea era que el animal se degollaba, se le quitaba la sangre y luego se quemaba. Empezamos directamente así y suena duro, ¿verdad? Fijaros que ahí yo pensaba mucho, sobre todo, hay dos figuras aquí interesantes. Una es la de la sangre, evidentemente. O sea, la idea es que el animal no le tenía que quedar ninguna gota de sangre. Y la otra idea es que se pone en casi todo Levítico, cuando veáis sacrificios de animales, se pone la mano en la cabeza del animal, del sacerdote o la persona que va a hacer esto. Y es una idea de transferencia, de que ese animal es el que iba a llevar el sacrificio. En todo este tiempo, cuando yo os hable de animales, de ofrendas, de no sé qué, pensad en Jesús. Todo el tiempo que hable de estas cosas, pensad en Jesús. Y vais a ver que Levítico es un libro que todo el tiempo está hablando de Jesús. Es una cosa, a mí me sorprendió muchísimo, ¿vale? Entonces, hay varias ideas. A mí siempre el tema este de la sangre me daba mucho repelús, ¿no? Pero dice que en la sangre
eso ya lo dice, creo que es en Éxodo, que en la sangre está la vida. Así que a partir de ahí es el principio básico por el que Dios va a pedir ese sacrificio cruento de los animales, ¿vale? En el capítulo 2, dale al siguiente, mira, son las ofrendas. Las ofrendas eran pues más del estilo de flor de harina, pan y cosas por el estilo. Son cosas que se cocían al horno y tres cosas muy interesantes. Una, no tenían que tener levadura. Importante. La levadura para los hebreos, ya sabéis que cuando salen de Egipto a toda pastilla les dice: no pongas levadura en el pan. La levadura va a ser símbolo de pecado y no va a aparecer en nada que tenga que ver con la ofrenda a Dios. O sea, es lógico que si la ofrenda sea de flor de harina o de pan cocido o lo que sea, que no tenga levadura, porque la levadura para ellos tenía ese significado de pecado. Otra cosa que me llamó la atención es que tenía que tener sal. En las ofrendas, la ofrenda tenía que tener sal. ¿Y a qué nos suena esto? ¿Vosotros sois? Ah, vale, muy bien. Pues las ofrendas tenían que tener sal. Y otra cosa que me llamó la atención, que no la sabía, esto ha sido al estudiar el tema y leerlo en un comentario, es que no les permitía que tuvieran miel. Porque la miel era como una especie de algo que los paganos tenían allí como algo especial, y también porque, bueno, pues se usa para endulzar las cosas y quitarle un poco ese sabor especial, ese sabor de las cosas, el natural, ¿no? O sea, era como algo de adorno y era, bueno, pues mira, no me adornes las ofrendas, sin miel, ¿vale? Muy bien, el tercer capítulo 3, habla de las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz, importante, no tenían que tener defecto. No era una ofrenda para reconciliarse con Dios, que eso va a ser el siguiente tipo de holocausto, sino para disfrutar de la paz de Dios. Así que podía ser de vacuno, de ovejas, de corderos, de cabras, pero que no tuvieran defecto. ¿Vale? Dale al siguiente. Entonces, digamos que hasta aquí, por decirlo de una manera, hemos visto ofrendas de gracias, que tenían que ser de grano o esa ofrenda de paz. Luego van a venir la que os decía, la ofrenda por el pecado. La Reina Valera por lo menos habla de por yerro o ignorancia. O sea, cuando yo supongo que no sé, leí varias interpretaciones al respecto, yo me quedo con la de que la ley ha sido establecida recientemente, todavía no tienen un concepto de todo lo que Dios quiere y puede ser que se equivoquen. Entonces, si te equivocas por yerro e ignorancia, pues presentas tu ofrenda por el pecado. Y curiosamente establece, digamos, varias categorías según la persona que yerra. No es lo mismo que se equivocara el sacerdote, que representaba a todos ante Dios, que se equivocara la congregación. A veces toda la congregación pues podía meter la gamba, pues porque todavía había cosas que no estaban legisladas. Podía equivocarse un gobernante del pueblo, y para eso había una ofrenda especial. Y también pues una persona común como tú o como yo. Cada categoría tenía su diferente establecimiento de norma y sacrificio diferente. Bueno, más o menos eran lo mismo con alguna variación. El capítulo 5 nos habla de las ofrendas expiatorias.
Por ejemplo, podían ser por transgresión, por tocar algo inmundo, por hacer un juramento en falso, pero más o menos la secuencia es esta. Sabes que has hecho algo malo, confiesas. A continuación de confesar, presentas la ofrenda y recibes el perdón. Cuando era una ofrenda por culpa, tenía que ver con pecar con cuando habla ahí era no era por culpa, ay, me siento culpable o le he empujado a este, no. La ofrenda de culpa del capítulo 5 tiene que ver con las cosas santas de Dios, con algo que pueda ver con el tabernáculo, con la ofrenda en sí, etcétera, etcétera. Y pecar, aun sin saber que pecas, requería una ofrenda, ¿vale? Así que los capítulos 6 y 7, ¿vale? Los capítulos 6 y 7 pues son algunas leyes sobre cómo debían ser los sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la siguiente. Y la idea, hemos visto que hay los capítulos 1, 2 y 3 tienen que ver con las gracias, con dar gracias, y los capítulos del 4 al 7 tienen que ver con, por decirlo de una manera de decir, lo siento. Muy fácil, ¿no? Esto los niños, las dos cosas que tienen que saber, de dar gracias y decir lo siento, ¿no? Entonces, lo siento, pues tienen que ver con las ofrendas quemadas, con las ofrendas por el pecado o las ofrendas por culpa. Muy bien, antes de seguir, vamos otra vez a hablar con nuestro compañero y tiene que ver con estas ofrendas. ¿Cómo anda de sal en esas ofrendas? ¿Cómo añades sal a las ofrendas? ¿Hay defectos en tus ofrendas? ¿Cómo las mejorarías? Cuéntaselo un poco a la persona que tienes al lado. Muy bien, vale. Vamos a ver los capítulos del 8 al 10. Tiene que ver con los sacerdotes consagrados. Importante. ¿Importante por qué? Pues porque ahora no estamos en esa época del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo y todos somos sacerdotes importantes, somos sacerdotes consagrados. El capítulo 8 trata sobre la consagración de Aarón. El proceso nos puede servir un poco también a nosotros, un poco como idea, ¿no? El proceso de consagración empezaba con lavarse. Importante. Hay que estar limpio. Luego tenía que ver, una vez lavado, el vestido, con ese vestido especial que tenían los sacerdotes. Después de vestirse, era ungido. Ya sabéis que la figura de la unción para nosotros tiene que ver con el Espíritu Santo, con que el Espíritu Santo esté en nosotros. En el Antiguo Testamento, luego ya para la figura del sacerdote, lo fundamental es para hacer que eso va a ir a una víctima, a un animal. Y ahí viene un texto que luego vamos a compartir juntos, pero que me llamó mucho la atención también. Me fijé en esa bobada, ¿no? Pero se ponía sangre en 3 sitios. En la oreja, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie. ¿A qué os suena esto? Luego lo vemos, ¿vale? Se rocía sangre sobre las vestiduras, luego
después de todo esto había una comida de comunión y a los 7 días ya se consideraba consagrado el sacerdote. El capítulo 9 tiene que ver con, o sea, hemos visto que Aarón es consagrado. En el capítulo 9 Aarón presenta los sacrificios y en el capítulo 10 nos habla de, es casi, solamente hay 2 historias, o 3 máximo, en todo el libro del Levítico. Una es la de Abiú y Nadab, que presentan una ofrenda que Dios no quería. Muy bien, entonces, como antes de seguir, a ver la siguiente, la de posterior, y la siguiente. Hemos visto lo de la oreja. ¿Cómo va tu oído? ¿Cómo andas oyendo las cosas que hay por ahí? La mano de currar, el trabajo. ¿Trabajas de forma diferente? El pie, ¿hacia dónde vas? ¿Caminas de forma diferente a los demás ya que eres un sacerdote consagrado? Comparte con el que tienes al lado. Vosotros no. Muy bien, pasamos al siguiente. Hay 4 capítulos que tienen que ver con el tema de ya la purificación. Son los capítulos que van del 11 al 15. El capítulo 11 tiene que ver con los animales limpios y los inmundos. Aquí sí que me parece que tengo puesto un versículo. Como sabéis, porque os lo he comentado montones de veces, estuve en 4 ocasiones haciendo el viaje de la Concordia y especialmente con los niños judíos, pues era muy complicado comer. Ya lo sabéis, porque tienen una dieta que si es kosher es complicada. Entonces, no sé hasta qué punto ellos eran conscientes de por qué no debían de comer las cosas que en su ley estaban escritas. Pero en el capítulo 11, en los versículos 44 y 45, la idea es que dice, y se va a repetir a lo largo del libro montones de veces, es: yo soy el Señor tu Dios, así que consagraos y manteneos santos, porque yo soy santo. No os hagáis impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Esas fueron las normas que él les puso en cuanto a su dieta y era la que tenían que seguir. Sin más, o sea, luego en el Nuevo Testamento va a haber cambios ahí, pero la idea para el pueblo de Israel era que siguieran esa norma. Siguiendo esa norma estarían limpios y en la presencia de Dios. El capítulo 12 tiene que ver con la purificación después del parto y en el parto, bien sabéis que hay sangre, por tanto había que purificarse. Un detalle tonto, pero para que las ofrendas después del parto iban en función de la familia. Y si la familia era pobre, pues ya el mínimo era ofrecer un par de tórtolas. ¿Sabéis qué ofreció María, la madre de Jesús? 2 tórtolas. O sea que andaban pelín pillados, porque ofrecieron lo mínimo que estaba establecido en la ley. Así que la familia de Jesús
muy abundante en dinero no era, ¿vale? El capítulo 13 nos habla de la lepra, de las enfermedades en la piel, de las plagas en los vestidos. Siguiente. El capítulo 13 nos habla también de las lepras, de la purificación del leproso, de las plagas en los edificios. Y el capítulo 15 nos habla sobre leyes sobre el flujo de semen y sangre. Entonces, antes de seguir, hablando de purificación, ¿por qué eran importantes estas normas, especialmente las de las plagas y todo esto? Pues porque estaban transhumantes y dejar que algo contaminara podía hacer que desaparecieran todos. Estaban aislados completamente de los demás pueblos. No hay hospitales ni nada por el estilo, así que era muy importante que no se propagara ningún tipo de enfermedad. La pregunta es esa. ¿Dejas que se propague lo que no es correcto? Como estamos de propagación del mal, del desánimo. ¿Dejas que se propague el desánimo? ¿Dejas que se propague los rumores? ¿Cómo andáis de este tema? ¿Cómo andáis de propaganda? Compartid un momento. Muy bien. Capítulo 16 y 17. Nos hablan de una de las festividades más importantes de Israel, que son el Día de la Expiación, Yom Kippur, una de las fiestas más importantes que tiene el calendario judío. Es una fiesta de purificación y en esta ofrenda se ofrecía un becerro que era para expiar los pecados del sumo sacerdote, un macho cabrío que era ofrenda para el pecado y otro macho cabrío que se dejaba escapar, que era para Azazel. Y esto es una imagen que yo, la verdad es que he tardado también bastante tiempo en entender, pero que luego cuando la he pillado dices, amba, qué bonita es esta imagen de Azazel, porque había un hombre que tenía que coger ese macho cabrío, estamos en el desierto, ¿vale? Y decirle, hasta que le pierdas de vista. Y ahí mirando a ver si la cabra decidía por fin desaparecer o se volvía, tenía que esperar hasta que desapareciera. Y un aspecto importante de la fiesta de Yom Kippur es que al ser una fiesta, un día de expiación, los judíos tenían la obligación de afligir sus almas. Hay fiestas alegres, pero hay fiestas tristes, hay fiestas de tener que pensar en lo que no va bien en nuestras vidas. Y Yom Kippur es una de esas. El capítulo 17 habla un poco del santuario, del sacerdote como mediador y el tema de no comer sangre. Pero importante antes de seguir es, aquí no os voy a pedir que lo compartáis con vosotros, algo interior. Y es el valor de la sangre de Jesús para ti. Las gracias, o si tienes que afligir tu alma, aflígela durante un minuto.
Seguimos. La pureza moral. Vale. Siguientes capítulos. Siguiente y el siguiente. Vale. Los capítulos 18, 19 y 20 tienen que ver con la pureza moral. En el capítulo 18 vas a dedicarlo a los actos de inmoralidad, especialmente en el ámbito familiar y del tema del adulterio, etcétera, etcétera. El hogar como punto fundamental para empezar la pureza moral. Luego, el capítulo 19 lo va a dedicar a la justicia en general. Entonces, tiene que ver, hace un llamado general a la santidad y ahí pues, va a meter una serie de normas como son el respeto a los padres, el respeto al día de reposo, las leyes contra la idolatría y temas de justicia social. Por ejemplo, ahí vais a ver que no arramplar con todo en los campos, por ejemplo, dejar para el pobre, no oprimir, que haya balanza justa, o sea, que haya honestidad en el trato de los unos con los otros. Leyes de compasión humana básica, no le pongas tropiezo al ciego, no te burles detrás del sordo, cosas así, que tienen que ver con la compasión básica, ¿no? Y el capítulo 20 pues, está dedicado a los actos ya de inmoralidad y también su castigo. Entonces ahí ya no solamente nos va a hablar de qué está mal, sino también las penas, por ejemplo, por idolatría, por ocultismo, por inmoralidad, por adulterio, por incesto, por homosexualidad y otros pecados de índole sexual que pues no voy a entrar en ellos. Volvemos a compartir. Un minutito. ¿Cómo vas? Revisa un poco tu moralidad y tu justicia en tu ambiente de trabajo, con tus vecinos, con los hermanos. ¿Cómo vas? Algunas normas, por ejemplo, la de no ponerle, no ramplar con todo, o esto de, por ejemplo, dejar, no hablar detrás del sordo, etcétera, etcétera. ¿Cómo llevas eso con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con las personas, no las que estamos aquí, que los que estamos aquí nos tratamos muy bien? Con los compañeros de trabajo, esos que te fastidian bastante. Tenéis un momentito para compartir. Muy bien, pues ya estamos terminando, venga. Vamos al capítulo 21 y 22, que más o menos lo que tratan son un tema de los requisitos a cumplir por los sacerdotes, que tienen que ver, por ejemplo, con que los sacerdotes no debían tocar cadáveres, no tener prácticas de luto como tenían los paganos, algunas normas matrimoniales respecto a los sacerdotes, sus responsabilidades en el santuario y también un tema que a mí siempre me ha dado también problemas cuando lo leo en la Biblia, os lo digo como lo siento, y es, por ejemplo, el tema de los defectos físicos. Establece una serie de normas para las personas que tienen defectos físicos que no deben presentarse en el santuario. No significa que no pudieran ejercer el sacerdocio, pero no podían presentarse en el santuario. La siguiente, Dani, eso lo vamos a dejar. Siguiente, esta lo vamos a dejar ahí. Fiestas.
Los capítulos 23 al 25 hablan de fiestas. Una ya os he hablado, el capítulo 25 hablé sobre el jubileo. El capítulo 23 lo dedica a las 7 grandes fiestas. Fiesta para los hebreos no es lo mismo que para nosotros. Fiesta para los hebreos era una santa convocación, una reunión sagrada. No era cachondeo, era una reunión sagrada. Entonces ellos tenían la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las trompetas, Pentecostés, el Yom Kippur, que ya hemos hablado de él, y la fiesta de los tabernáculos, ¿vale? Así que sí que me interesa ese concepto de fiesta como santa convocación, como reunión sagrada, ¿vale? En el capítulo 24 pues, nos habla de algunos aspectos también del templo, como es el tema del aceite de las lámparas y el pan de la proposición, y es la otra historia, digamos, que se cuenta en todo Levítico, que es la historia del blasfemo, un hombre que tiene una pelea con otro y blasfema el nombre de Dios, y entonces pues, preguntan qué deben hacer con él, y debe ser apedreado y morir. Entonces, aquí un poco también hablé la última vez sobre las cárceles. En este caso también le dicen lo mismo, que lo meten en la cárcel, pero como estaban en el desierto, pues se supone que lo que hicieron fue meterle bajo custodia. Muy bien, antes de seguir, la penúltima pregunta. ¿Vienes a una santa convocación, a una reunión sagrada? ¿Vienes porque te toca? ¿Vienes porque es domingo y ahora por la tarde puedo por la mañana ir al mercadillo y por la tarde venir a la reunión? Díselo tu hermano. Muy bien. Terminamos. Y terminamos, pues, fijaros que los capítulos 26 y 27 se llaman llamamiento a la fidelidad. El capítulo 26, pues es como una especie de balanza. En una mano está la obediencia, con una promesa, paz y abundancia, y en otra mano está la desobediencia, la infidelidad, que tiene como consecuencias el desastre y el exilio. Y el capítulo 27, último, que nos habla de cosas consagradas a Dios. Podemos pedir a Dios, mira, yo te consagro mi casa, mis animales, mis tierras, etcétera, etcétera, y entonces eso es lo que habla un poco de cuáles serán las normas, y si te equivocas y dices, bueno, no debía haber consagrado esto, pues podías rescatarlo, pero tenías que cumplir también unas condiciones. Muy bien, pues antes de terminar, ya que nos vamos a levantar, antes de terminar, Dani, la última. Pues estas dos preguntitas, díselo a tu compañero. ¿Alguno de estos temas te ayudará a leer el Levítico de otra manera? ¿Vais a ver ahora el Levítico ya como con un poquitín más de gustito? Y la otra pregunta es, ¿te ayudará a ver a Jesús de otra manera? Ahora que sabes algunas cosas de los sacrificios, de las cosas que vienen detrás. ¿Listo, otro compañero? Oramos y terminamos. Muy bien. Pues muchas gracias, habéis estado muy colaborativos, da gusto veros.
Que conste que me decía Alicia, dices, es muy difícil eso de ponerse a hablar así de repente de estas cosas. Bueno, no es difícil. Gracias a todos y amén.